This will be in a compact form in his own house. He'll have a television screen like this here and a keyboard, and he'll talk to the computer, get information from it, and he'll take it as much for granted as we take the telephone. I wonder, though, what sort of a life would it be like in social terms? I mean, if our whole life is built around the computer, do we become a computer-dependent society and computer-dependent individuals? ¿Qué pasaría si la clase media desapareciera? ¿Cómo sería vivir en ese mundo? Una pregunta que parece sacada del inicio de una novela distópica. O alguna de esas situaciones límite, tan probables como ¿qué harías en caso de un apocalipsis zombie? O si alienígenas atacaran el mundo. Considerando que se estima que la clase media mundial actual sobrepasa más de la mitad de la población, es difícil pensar que esta podría desaparecer así como así. Y sin embargo, en 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, publica un reporte titulado Bajo presión, la clase media pierde impulso. De manera similar, el Internet se encuentra plagado de predicciones preocupantes, incluso muy anteriores a este último informe. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Disminuye, aumenta, se estanca? ¿A qué se debe este último informe? ¿Deberíamos preocuparnos? ¿Deberíamos estar haciendo algo? Pausemos. Si queremos predecir las tendencias del futuro, lo sensato es posicionarnos en el pasado. Demos un salto hacia atrás. Pensemos en cómo llegamos a esta situación. En los últimos 200 años, la pobreza extrema ha disminuido de un 94% al 10%. En 1960, alrededor del 60% de la humanidad tenía acceso a educación básica. Hoy, ese número rodea el 86%. Estadísticas similares en porcentajes de vacunación y otras áreas ilustran cómo el mundo suele dirigirse a mejor. ¿Por qué nos importa esto? Ya que las revoluciones industriales han sido un factor clave en estos avances. La primera alrededor de 1820, con la invención del vapor. La segunda con la electricidad y la tercera que desencadena una era de progreso acelerado, con la programación de las máquinas. Las revoluciones industriales trajeron consigo cambios que reinventaron a la sociedad y, particularmente, el trabajo. Es en la tercera revolución industrial que surge el trabajo dividido y especializado, optimizado con ayuda de la máquina. Y con esto, el sistema educativo moderno, para formar a este tipo de trabajadores. Y por un tiempo, la producción, el consumo y los puestos de trabajo, tanto como los sueldos, fueron en ascenso. Es gracias a todos estos factores que surge la clase media. Históricamente, los valores con que se ha asociado a la clase media enfatizan la importancia de la educación, el trabajo, el ahorro y también la preferencia y el apoyo a instituciones democráticas. La clase media surgió como un fenómeno que trajo a la mesa la posibilidad de ascenso, conectando los extremos entre la pobreza y la fortuna, a modo de escalera. Entonces, ya está, ¿no? Clase media para todos. Ojalá fuera tan fácil, pero este aumento de consumo, trabajo y sueldos funcionó sin dificultades durante la segunda revolución industrial. Y aunque supo compensarse durante la tercera, actualmente nos encontramos en el comienzo de la cuarta. Si hasta el momento las tres revoluciones industriales crearon trabajo especializado y repetitivo, la cuarta trajo consigo algo diferente, algo con la capacidad de realizar ese mismo trabajo en lugar del humano, las computadoras. A esto se le denomina automatización y consiste en la utilización de la tecnología para realizar tareas con mínima intervención humana y puede ser implementado en cualquier sector en el que se lleven a cabo tareas repetitivas. Pensemos un segundo en ¿cuántos trabajos cumplen estas condiciones? Según estudios de Oxford, un 47% de los puestos de trabajo solo en Estados Unidos cumplen estas características. En España, esta misma cifra ronda el 36%. Según la OCDE, el 14% de los trabajos corren un alto riesgo de automatización completa y un 33% por lo menos sufrirán cambios significativos. La innovación tecnológica en curso implica que una cantidad importante de trabajadores están expuestos al riesgo de ser sustituidos por máquinas o algoritmos. Para poner un ejemplo, la instalación de robots industriales anual en la última década refleja esta tendencia a la automatización. Estas han tenido una tendencia relativa al aumento desde las 121.000 unidades registradas en 2010
a las 422.000 en 2018. Con la pandemia se notó un declive de las mismas, pero se espera que aumente nuevamente para este año, estimando 500.000 unidades para 2024. Estos son los números de robots nuevos que se instalan cada año, mientras que la cifra total en funcionamiento ronda los 3 millones. No se debe olvidar que un solo robot sustituye múltiples empleados. ¿Cómo se relaciona esto con la clase media? Es importante tener en cuenta que la mayoría de estos empleos corresponden a sueldos denominados de clase media. De hecho, la OCDE estima que 1 de cada 6 empleados que reciben un salario medio podrían ver cómo sus empleos son sustituidos por máquinas en un futuro cada vez más próximo. Por lo que al desaparecer estos puestos de trabajo, estaríamos haciendo desaparecer principalmente a la clase media. Con un estimado de 75 millones de empleos que serán automatizados en los siguientes años, es natural preguntarse ¿a qué se dedicarán estas personas? Afortunadamente, la automatización creará a su vez 133 millones de empleos. Y no solo se crearán puestos de trabajo, sino que además muchos de estos serán muy bien remunerados. Entonces, ¿cuál es el problema? Si los empleos nuevos casi duplican a los desaparecidos. Bueno, necesariamente los empleos bien pagados requerirán de altos niveles de preparación. Es en estas condiciones que la clase media empezará a decrecer. En su segundo reporte, la OCDE promedia que la clase media cayó de un 64% al 61% entre mediados de 1980 y mediados de 2010. Y sin embargo, esto no es tan alarmante como la verdadera preocupación del reporte: la velocidad a la que disminuye la calidad de vida de la clase media existente. Una clase media económicamente vulnerable cuya influencia ha sufrido una caída drástica. La clase media acumula dificultades para mantener su peso económico y estilo de vida, debido a que el estancamiento de sus salarios no les permite mantener el ritmo de aumento de los costes de vivienda, la educación y otros gastos. No quitemos de nuestra mente la pregunta inicial: ¿qué pasaría si la clase media desapareciera? Para contestarla hay que entender el peso que tiene la clase media en la sociedad. Además de comprar y producir, es responsable de pagar la mayoría de los impuestos con los que se administran los servicios del Estado. Mediante sus acciones y actividades mejoran no solo su posición, sino la de otras clases. Generalmente invierten fuertemente en su propia educación y la de sus hijos, incrementando el presente y futuro abastecimiento de capital humano. Con una clase media disconforme pueden incrementar sentimientos antiglobalización y posiblemente aumente a su vez la inestabilidad política de los países en los cuales la misma disminuye. La inestabilidad política afecta directamente las inversiones económicas y crecimiento de los mismos. Esto debido a los sentimientos de vulnerabilidad, incertidumbre y ansiedad que este decrecimiento provoca, lo que se traduce en un incremento de la desconfianza hacia la integración global e instituciones públicas. La confianza es esencial para el funcionamiento de la sociedad y un factor crucial en el crecimiento económico, por lo que destruir la clase media implica atacar directamente el funcionamiento de la sociedad. Bueno, ya está. Me lo anoto en la lista de catástrofes inminentes. Total, no hay nada que se pueda hacer. Esa es la actitud que tenemos que evitar. Todavía nos queda una herramienta para evitar este futuro distópico de una sociedad polarizada: la educación. Como ya mencioné, las revoluciones previas crearon el sistema educativo moderno, que prepara a trabajadores a través de ejercicios repetitivos, la memorización de datos y el acatamiento de órdenes. Pero jamás será humanamente posible superar a la tecnología en estos aspectos, y seguimos confiando en un sistema que insiste en educar personas para cumplir un rol que ya no les corresponde. Tenemos que cambiar nuestro enfoque, pensar en lo que el humano es bueno y no la máquina. Es justamente lo impredecible lo que rompe a la máquina, mientras que el humano es capaz de improvisar. Y la fusión de áreas de estudio es clave para el desarrollo y la innovación, no la especialización. Mientras la máquina esté funcionando, siempre cumplirá con lo que se le ha enseñado. Los humanos, por otro lado, contamos con pensamiento crítico. Por último, es un sistema competitivo. Sin embargo, en el mundo real, las personas con distintos perfiles y tipos de aprendizaje se complementan. Trabajamos mejor en equipo. Si uno es entrenado para actuar como un robot ineficiente, naturalmente será reemplazado por uno. Vayamos un paso más adelante.
Si hemos llegado hasta este punto entrenándonos de una manera tan poco eficiente, ¿qué podría lograr la humanidad si se cultivara las áreas en las que el ser humano no tiene punto de comparación? Volvamos a esos 133 millones de empleos del futuro. ¿Qué cualidades serán buscadas en los trabajadores del futuro? Para sorpresa de nadie, son justamente la creatividad, resolver lo impredecible, comprender emociones, complementarse con otros y tener un pensamiento crítico. Nos dirigimos a un mundo con menos trabajo productivo realizado por humanos, y en cambio, las habilidades humanas serán necesarias. La tecnología cambiará completamente la realidad laboral, y no es una realidad tan lejana. Si no queremos enfrentarnos a la respuesta a qué pasaría si la clase media desapareciera. Debemos compensar la desaparición de los empleos de trabajo medio cambiando el sistema actual.